Bueno, Gutiérrez, de visita aquí en Carlos Casares. Bueno, mañana es un día muy especial en cuanto al tema de la democracia. Bueno, conocer un poco el motivo, más allá de esta fecha importante, aquí en Carlos Casares. Bueno, básicamente me invitaron desde el Comité de Distrito a hacer un recordatorio de esta fecha tan sentida para los argentinos que recuerda el golpe militar del año 76, pero que definitivamente debería comprender todos los golpes militares que ha habido en la Argentina desde el año 30, cuando depusieron a Hipólito Yrigoyen. Y desde luego que es un día de recuerdo, de memoria, de ir sosteniendo los acontecimientos que han ocurrido en la Argentina y fundamentalmente este golpe militar que fue el golpe más duro, más trágico que puede tener la Argentina, y esto hay que sostenerlo y tener memoria, no para construir el futuro, sino fundamentalmente para no volver a cometer los mismos errores. Porque sin lugar a dudas los golpes militares tienen dos partes: quienes producen el golpe militar y quienes convocan a los militares a producir el golpe. Y quienes tenemos ya algunos años, aunque tengamos menos canas, recordamos aquellos acontecimientos y fundamentalmente lo que fue la violencia armada con fines políticos, que fueron los que despertaron definitivamente esas ansias de golpe de Estado y de deposición del gobierno constitucional de Isabel Perón, que estaba cayéndose sin lugar a duda, pero que la guerrilla armada en la Argentina colaboró para que terminara de caer. Una guerrilla que conspiró contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que más allá de las diferencias que como partido político nosotros teníamos en aquella etapa, era un gobierno al cual había que sostener fundamentalmente porque significaba la reconstrucción o la posibilidad de la reconstrucción de la democracia después del golpe del 66 que había depuesto a otro radical, a Arturo Umberto Illia. Así que esta invitación que me han hecho aquí desde el radicalismo de Casares para mí es un acto militante que vengo a compartir con los correligionarios de este pueblo. Bueno, por un lado golpe de Estado de los militares, pero después cambiaron las cuotas por los números, ¿no? Golpes económicos se fueron dando. Bueno, siempre los golpes van adoptando distintas posiciones. Aquellas décadas fueron las de los golpes militares en América Latina. Se inauguró con la Argentina, ya Brasil tenía gobierno militar, Uruguay tenía gobierno militar, Pinochet luego golpea sobre Chile, y después los grupos concentrados de la economía aprovechan la debilidad de las democracias, los endeudan en las etapas militares y luego presionan a los gobiernos democráticos y eventualmente también producen la caída de los gobiernos democráticos. Bueno, esto ha sido unos días bastante complejos, ¿no? De mucha convulsión, muchas movilizaciones. Quisiera saber, conocer, mejor dicho, cuál es su opinión al respecto de todo esto que se está dando en la Argentina. Hay que separar dos cuestiones. La reivindicación docente, que sin lugar a duda tiene una reivindicación justa. Nadie puede decir hoy en la Argentina que el salario docente sea un salario adecuado, y la lucha de los docentes y de los sindicatos docentes por esta reivindicación me parece plausible. Lo que sin lugar a dudas nosotros no podemos compartir es la mimetización que dentro de una justa reivindicación hacen grupos políticos en la Argentina, que son grupos violentos, grupos que tratan de minar a la democracia, no solamente al gobierno de Mauricio Macri, sino fundamentalmente a la democracia, que no se han adaptado a las reglas del juego democrático y que, como nos dijeron alguna vez, quieren volver a ir por todo, razón por la cual nuestra tarea tiene que ser una tarea de esclarecimiento, una tarea de sensibilización y fundamentalmente una tarea de denuncia y de resistir a estos grupos que, sobre pretexto de reivindicaciones, como decía yo, gremiales, prudentes y razonables, tratan de desestabilizar tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires como al gobierno nacional. Lo que suenan feos son algunas frases, ¿no? Donde algunos señalan: no queremos que le vaya bien al gobierno, queremos que fracase. O sea, creo que si pareciera ser que no han tenido en cuenta todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia y que si no hay alguna gente solamente no pueden funcionar. Es parte de la lógica de estos grupos. Ellos, desalojados del poder, habiendo perdido una elección, no se sienten parte de la democracia. Definen a la democracia cuando ellos pueden acceder al gobierno, y esto significa intolerancia, significa generación de violencia y significa falta de colaboración en relación al sostenimiento de un sistema democrático, no solamente de un gobierno. Son grupos minoritarios que no tienen demasiada influencia en el quehacer político de la Argentina, pero que sin lugar a dudas generan muchas de las convulsiones. Y digo que son minoritarios
porque nosotros, el radicalismo integrante de la coalición parlamentaria de Cambiemos, podemos rescatar que el año pasado el Gobierno Nacional obtuvo, con modificaciones, con discusión y con críticas, pero obtuvo la mayor parte de las leyes, fueron sancionadas en el Congreso Nacional, y esto, quiero decirlo también, habla de que hay un peronismo distinto, habla de que hay un peronismo que desde el punto de vista legislativo ha colaborado, ha hecho saber sus opiniones, pero que no ha puesto trabas al funcionamiento del Parlamento, y el Parlamento volvió nuevamente a ser una caja de resonancia. Bueno, este es un año electoral. Para finalizar, ¿cómo ve el mismo y qué es lo que puede llegar a tejerse entre todo esto? Bueno, lo que estamos aguardando es que comience la recuperación del consumo, que la gente vuelva a tener estándares de vida apropiados. Estamos muy preocupados. En estos 15 meses ha aumentado la pobreza y ha aumentado la indigencia. Creo que el gobierno demoró en decirnos cuál era el estado de situación al 10 de diciembre del año 2015, el país estaba en un estado prácticamente de descalabro. Algunos exageran, pero no exageran tanto cuando dicen que estábamos al borde de convertirnos en Venezuela. El país estaba absolutamente en default, sin ningún tipo de divisas y sin posibilidades de abrir nuevos mercados. Estábamos al borde prácticamente de un crack económico que fue superado por el proceso electoral. Esto el gobierno debió quizás haberlo dicho con anterioridad, pero le puso prueba a los problemas centrales de la Argentina. Resolvemos el tema de la deuda y volvimos a los mercados de capitales. Resolvimos el cepo, que parecía que era el ogro con el que no se podía salir, y salimos del cepo. Se cumplieron los compromisos, las retenciones al sector agropecuario, que es el sector más dinámico de la economía y que el kirchnerismo ha encontrado como sus enemigos, como los perversos. Sin embargo, son el sector que produce las divisas con las que la Argentina puede establecer y tener reservas, y se han ido cumpliendo, obviamente con dificultades y con errores. Nosotros desde el radicalismo hemos marcado los errores que no compartíamos, el manejo de las tarifas no nos pareció adecuado, lo señalamos varias veces al gobierno, había que hacer las audiencias, el gobierno se empecinó que no, y finalmente tuvo la justicia que intervenir y moderar estas cuestiones. Pero también reivindicamos las otras cuestiones, la reparación a los sectores de la tercera edad, los jubilados, que comienza a percibirse en estos meses. Es una deuda que la Argentina tenía, una deuda que le sale prácticamente lo mismo que en materia impositiva, producto del blanqueo, ingresa a las arcas del Estado. Es decir, que todo ese recurso va a ir para reparar a los jubilados. Desde luego que tampoco estamos conformes con la jubilación mínima, pero convengamos que estamos reparando un país que estaba muy enfermo. Muchas gracias. Vamos. Sí.